Continuamos analizando con especialistas de diversas áreas el discurso de esta noche del presidente Luis Abinader. Ya abordamos temas vinculados un tanto al ámbito económico. Ahora ya tendremos oportunidad de ampliar un poco el tema, irnos a la política, irnos al tema de seguridad, tema de la reforma constitucional de la que habló el presidente. Ahora vamos a tener esa oportunidad. Las diferentes pinceladas que dio el presidente, ¿verdad? En su discurso tocó temas, como ha dicho mi compañero, temas generales, pero no tocó el tema de las Fuerzas Armadas. Sí tocó la reforma policial, pero abuelo de pájaro. Quisiéramos dar la bienvenida, Néstor, adelante con nuestra anfitriona. Así es especialista en seguridad ciudadana, Carolina Ramírez. Y tenemos acá también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, diputado por Santiago, Víctor Suárez. Estamos dando la bienvenida a esta pareja que nos está acompañando en esta pareja que se conoció seguimiento. Aquí, sí, digo pareja porque se trata de dos personas. De eso estoy hablando en este momento. Carolina, qué placer que estés con nosotros. ¿Pudiste apreciar el tema de la seguridad nacional, como que el presidente no lo abordó en su justa dimensión, o me equivoco? Bueno, buenas noches, gracias por invitarme a esta cobertura especial, es un placer poder acompañarles como siempre. Honestamente, Félix, me quedé esperando que el señor presidente iba a hablar en el discurso sobre los logros que han habido este año en materia de seguridad y de manera muy particular, como bien planteabas, en el tema de seguridad y defensa nacional, en el tema de seguridad pública en las diferentes áreas, tanto en el tema quizás de seguridad alimentaria como seguridad sanitaria. Bueno, sí se habló en la parte de la gestión del COVID y de manera muy particular en los temas que preocupan principalmente a los ciudadanos dominicanos en materia de seguridad, que es la seguridad ciudadana y el tema de la violencia. Claro, mencionó el tema de la reforma policial, pero a vuelo de pájaros. Y realmente en esos sectores ha habido algunos logros interesantes que mostrar. Te quería abordar en ese sentido porque creo que formas parte de la Comisión de Reforma, ¿verdad? Bueno, sí, yo soy del personal de consultores, especialistas que han contratado para acompañar esta mesa de alto nivel que está dando seguimiento a todo el tema de la reforma y modernización de la Policía Nacional. Estoy junto a Daniel Pou y Lilian Bovea en ese equipo de consultores internacionales. ¿Marcha ese proceso al ritmo que debiera o hace falta que se acelere un poco más? Realmente marcha más rápido de lo que nosotros como especialistas en el área esperábamos. Lo que sucede es que se están sentando las bases, creando las estructuras para poder hacerlo. Y como ustedes bien saben, una reforma policial del nivel que se quiere hacer aquí, que es del tercer nivel, que es de transformación y profesionalización de la policía, un país que tome ese tema en serio no puede esperar resultados en menos de 5 a 10 años. El presidente repitió esta noche una frase que dijo reciente cuando se rindió cuentas del plan piloto de seguridad ciudadana iniciado en Cristo Rey. Él decía, ni me canso ni me cansarán, y lo repitió esta noche. ¿Realmente la experiencia vivida en Cristo Rey es motivante y es indicativo de que avanzaremos en ese sentido en otros puntos de la República Dominicana? O sea, ¿es replicable a otras provincias y municipios y sectores? Yo creo que sí, y una cosa importante que debemos rescatar de este plan de seguridad ciudadana, que ha tenido varios nombres y ya la denominación final ha sido Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, a diferencia de los otros planes que hemos tenido. Por ejemplo, 2004-2005 tuvimos aquel plan de seguridad democrática del que recordamos Barrio Seguro, por ejemplo. Luego en el 2013 tuvimos el plan integral de seguridad ciudadana. En el 2017-18 hubo un intento con un plan de seguridad interior para atender el tema de seguridad ciudadana, y este es como el cuarto que tenemos en esta temporada reciente. Este se diferencia de los otros en el que se ha estado piloteando, se ha estado trabajando ensayo-error, y en ese sentido yo creo que es positivo. Recordemos que también se ha presentado por fases
Y como bien anunciaba el señor presidente cuando avisó a la ciudadanía que se iba a lanzar este plan, la primera fase contenía 4 pilares principales. Uno tiene que ver con el desarme de la población civil, y eso porque la mayor parte de los hechos de sangre en República Dominicana están vinculados a armas de fuego, y como dicen las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, entre el 67 y el 80% de las armas que se ven involucradas en hechos de sangre son armas ilegales o armas que entraron por la frontera, por cualquiera, ya sea terrestre, marítima o aérea, o armas que fueron reportadas robadas. Entonces, ese es uno de los pilares. El otro tiene que ver con la reforma y modernización de la policía, y los otros 2, ya uno tiene que ver con estos compromisos internacionales que hemos asumido para reducir el feminicidio y la violencia contra la mujer, y el cuarto ya tiene que ver con el tema de regularización de las motocicletas, no tanto desde un componente de seguridad vial, que es necesario, pero en esta ocasión el objetivo ha sido reducir los hechos de delincuencia común que tienen involucradas motocicletas. Entonces, Ramírez, no siempre todo es como tan positivo. ¿Hay algo que debiera tomarse en cuenta y no replicarse de lo vivido en Cristo Rey ahora que se va a llevar este plan a otros lugares del país? Claro que sí. Lo primero es no emocionarnos tanto con los resultados, porque son resultados de 2 meses en el que tenemos toda la estructura gubernamental y de las instituciones de la sociedad civil en ese sector. Entonces, si no creamos las condiciones para mantenimiento y permanencia de ese tipo de programas en el tiempo, cuando se acabe el recurso, cuando ya se tenga que ir el personal, porque hay otra situación urgente que atender, entonces estarían bajando las condiciones que hay ahora y posiblemente pudiésemos regresar a una situación peor. Entonces, en ese sentido hay que no emocionarse tanto. Otro punto que yo entiendo que deberíamos mejorar es que quizás estamos cometiendo el error de entender que el tema de seguridad ciudadana es esencialmente responsabilidad de la Policía Nacional. Y hemos creído como sociedad que reformando la Policía Nacional, como que automáticamente, por arte de magia, vamos a reducir los niveles de violencia y de sensación de inseguridad que plantean los dominicanos. Entonces, eso pudiese generar ciertas decepciones, porque recordemos que el tema de seguridad ciudadana y reducción de la violencia tiene 4 elementos principales en este tema, institucionales, a nivel institucional, sin pensar en la parte de prevención. Y las 4 patas son el sistema de justicia. El Poder Judicial hay que asignarle recursos, por otro lado está el Ministerio Público y de un lado también el tema de la gestión del sistema de prisiones. De nada sirve que tengamos las personas detenidas, vuelven a la calle y entonces, regresamos. Los otros 2 elementos pues tiene que ver naturalmente la Policía Nacional y todas las otras instituciones. Déjalo de ahí un momentito, mi querida Carolina, porque hay otros aspectos que queremos abarcar del discurso. Sabemos que tienes dominio sobre estos temas y vamos a retomar contigo, pero queremos hacer un paréntesis porque hay aspectos del ámbito político que es menester que el distinguido y honorable Víctor Suárez, diputado por Santiago y miembro del Comité Central del PLD, aborde con nosotros. Pero antes, volvamos a escuchar al presidente un aspecto muy, muy particular. Adelante, señor director. La primera medida que tomé como presidente fue la de renunciar a la nefasta tradición de influir desde el Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público. Sé que los dominicanos valoran positivamente la decisión de nombrar una Procuradora General independiente como uno de los cambios más importantes de nuestra gestión. El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito igual para todos es ya irreversible. Todos los males de una democracia se curan con más democracia, y eso estamos haciendo. La democracia no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La separación de poderes no puede depender de la buena voluntad de un presidente.
Por eso voy a blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido. Y voy a proponer este mismo año una reforma a la Constitución que haga imposible se pueda volver a la situación interior de influir en la justicia y en el Ministerio Público. Bien, causó mucha emoción en el público presente la propuesta de la reforma constitucional que va a llevar a cabo el presidente de la República o que va a motorizar. El diputado Víctor Suárez, que en un tiempo fue miembro del Comité Central y fue ya ascendido al Comité Político, es la persona ahora más adecuada para abordar este tema de esta posible reforma constitucional. ¿Estaría abierta recuerde que una reforma constitucional constituye un toma y daca en ese ámbito legislativo que se llama el Congreso Nacional? Te permito una reforma, pero con tal o cual condición, con tal o cual acuerdo. Esta reforma podría dar paso, aparte del blindaje que promete el presidente de la justicia dominicana, a una posible habilitación del expresidente Danilo Medina. ¿Podría darse? ¿Honorable? Sí, bueno, lo primero es gracias por la invitación y me he quedado perplejo viendo al presidente con esa guapesa que informa y con esa bravura, y por eso quizá el ánimo de una reforma a la Constitución, lo cual es un acto democrático de los poderes del Estado, y es por eso que pudieran conocerse diferentes aspectos. Si recuerdan el 2010, que fue la reforma más integral que hemos conocido, se trató toda la reforma, todos los articulados, el preámbulo de la Constitución, y hay que ver la parte que el presidente piensa introducir. Yo me quedé, Néstor, Félix, de verdad que esperando que el presidente hablara. Primero, no es época de rendición de cuentas, no estamos en el 27 de febrero, pero tampoco hizo una rendición de cuentas. Lo que ha hecho es anuncio. En las visitas a los fines de semana que el presidente hace a la provincia, lleva 278 mil millones de pesos ofrecidos en obras en cada una de las provincias del país, en las cuales no ha cumplido una sola a la fecha. Y hoy sigue haciendo más anuncios. Yo quiero, sin salirme del tema de la reforma constitucional, porque hay un tema que él abordó donde yo vivo, que es Gurabo. Él hablaba que por fin se va a terminar la carretera turística, pero no le dio el conocimiento y el reconocimiento al presidente Danilo Medina, que esa obra la dejó en un 85% terminada y que no se pudo terminar por el tema de la pandemia. Y habló de la autovía de Lamba, lo cual es una carretera que él, a los 2 meses de ser ya presidente de la República, conjuntamente al ministro administrativo de la presidencia, dio el primer Picasso y acaba de decir que no ha sido licitada. ¿Usted quiere decir que el presidente está anunciando obras que ya habían sido iniciadas por el gobierno anterior? Claro que sí. Es decir, lo que él acaba de decir de la turística, que es Gurabo a Puerto Plata, esa carretera tenía al momento de nosotros salir del gobierno un 85% terminada, con el presupuesto y con el dinero en fondo para terminarlo, lo cual no se había terminado por el tema de la pandemia. Es decir, diputado, pero vamos con el tema de la reforma constitucional. Como sabemos, hacer una reforma constitucional implica una serie de acuerdos. ¿Están dadas las condiciones en el Congreso Nacional en este momento para impulsar un proceso de reforma constitucional? Evidentemente que siempre hay forma de conseguirlo. Nosotros tenemos una matrícula considerable del cual tendrá que hablar con nosotros. El Partido de la Liberación Dominicana siempre va a actuar de cara a lo que le convenga a la República Dominicana, y si son planteamientos que sean justos, que se puedan requerir. Por ejemplo, él habla de declarar independiente el Ministerio Público. Aquí tenemos una gran conocedora del tema de seguridad. El procurador o la procuradora, que en otros países también asume el papel de ministra de Justicia, como es el momento que quiero hablar de una encuesta que sale bien valorada. Usted fue miembro del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Sí, esa fue una propuesta nuestra que luego quisieron hacer, porque en todos los poderes tiene más representación que el Poder Ejecutivo, que es el mayor legitimado en virtud del voto del pueblo, en virtud de la democracia. Pero yo diría, el presidente de la República tiene constitucionalmente la responsabilidad de garantizar la persecución al crimen, crear la política pública contra la criminalidad. ¿Cómo un presidente le entrega eso a una persona, llámese como se llame, que tenga una independencia y que ella haga lo que entienda, ella o él, haga lo que entienda del lugar, sino con la voluntad y la decisión del presidente para el cual el pueblo lo eligió?
Por ejemplo, también yo quisiera decir la independencia. Pero no es saludable una reforma en ese sentido, o sea, no ve como abogado yo no la entiendo todavía. Me gustaría que me la explicaran más. Escuché al asesor en materia, el consultor jurídico, y ni él mismo pudo dar la explicación. Pasó lo mismo en materia económica, que ni el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo pudo hablar más nada de lo que fue el discurso, porque fue un discurso de propuesta. ¿Qué otros países tienen fiscales independientes en su calidad porque fue consejero usted, ¿verdad? Yo fui ministro yo fui en la Procuraduría General, asistente del Procurador General, con la capacidad, con la autoridad de ser el jefe de gabinete. Te digo, en otros países un procurador equivale a un ministro de justicia. ¿Qué otro país tiene esta experiencia de independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo? Ninguno que yo conozca, por lo menos la cabeza. La cabeza siempre tiene que ser una designación del presidente, y el mejor ejemplo que siempre asumimos nosotros es con Estados Unidos, con todo Iberoamérica. Los procuradores son designados por el Ejecutivo. Algunos controles tienen como en otros países, que tiene que pasar el tema del Congreso que sea validado. Pero lo que yo quiero decir no es simplemente esto. Por ejemplo, en tema de seguridad, la reforma, no hay reforma. Antes que usted pase al tema de seguridad, vamos a ampliar un poco el conversatorio y vamos a integrar esta vez a través de Zoom a César Fernández. Él es dirigente del partido Fuerza del Pueblo y se unirá para que entonces ampliemos todavía más el abanico y podamos desmenuzar lo planteado por el presidente en esta noche en su discurso. César, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Félix. Buenas noches a Víctor y a la especialista en seguridad que está esta noche ahí con ustedes, y a todo el pueblo que está en sintonía con Néstor Esteves, que está con nosotros. Mira, querido amigo, deja que nuestro distinguido diputado Víctor termine la idea para entonces abordar contigo. Te quedas ahí con nosotros. Termine la idea, diputado. Gracias, César. Yo te decía, lo de la reforma es muy político. Cada vez que hay una reforma constitucional es una reforma política. Debe de haber voluntades. Nosotros hemos escuchado simplemente en un tema que habla el presidente de la República. Hay que ver qué temas más van a introducir. Tú me haces una pregunta con relación al presidente Medina, que es el único dominicano que está impedido. Pudiera introducirse. En política no hay nada escrito. Pudiera ser. Lo que te quiero decir es muy política. Ahora, cuando hablaba, porque no quería desperdiciar la oportunidad. ¿Sería esa una condición del PLD para aceptar la reforma? El PLD mañana va a fijar su posición a través de una rueda de prensa. Sí, pero sí yo quiero decirle a ustedes, por ejemplo, en términos de la seguridad, las reformas tienen que ver con las personas. ¿Cómo usted quiere reformar la Policía Nacional si el presidente acaba de mentirle al país y de incumplirle a la policía cuando no le ha aumentado los $500 por sueldo a los policías? No era gradual eso, no ha sido gradual, pero también te puedo decir, cuando me habla de gradual, un periodo de cuatro años. Ya el primer año, que el 25% pasó sin hacer nada, solamente se ha invertido el 25% de todo lo que se ha aprobado, de más de 14.000 millones de dólares aprobado en el Congreso de la República. El cuarto año básicamente ya es de campaña. Entonces, el presidente le quedan 2 años en ejercicio real y no tiene una política clara ni una visión de lo que tiene que hacer. Diputado, pero bueno, retomaríamos esos temas un poco más adelante. Queremos aprovechar que acabamos de hablar del planteamiento de reforma constitucional para que César Fernández del partido Fuerza del Pueblo pues pudiera opinarnos en ese sentido. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con respecto a este planteamiento del presidente? Y antes de hablar de la reforma, César, nos gustaría la valoración en términos generales del discurso del presidente, si lo entienden como una rendición de cuentas, como un mensaje propagandístico, si fue, de hecho, cómo valoras que esta particularidad del presidente de montar una tarima frente a las escalinatas del Palacio Nacional, ¿qué precedente ha habido en la historia dominicana de este tipo de pronunciamiento en ese escenario? Y dentro de qué marco lo catalogan ustedes, propagandístico, reeleccionista, etcétera? Vamos a ver, ¿cuál es tu valoración completa? En primero, buenas noches y saludos a todos y a todas, de verdad, y un abrazo fuerte a mi ex compañero Víctor Suárez, un diputado honorable de la República que ha representado dignamente a su provincia de Santiago en su ejercicio. Mire, yo te diría, lo primero que quiero establecer, que la Fuerza del Pueblo como partido político y su líder, el doctor Leonel Fernández, dará en las próximas horas una respuesta no solamente al discurso del señor presidente de la República, sino a este año de ejecutoria.
el partido ha venido, vamos a decir, segmentando las respuestas a las políticas públicas más importantes, que en caso de pandemia estamos hablando de la seguridad alimentaria, de la seguridad nacional y de la economía. En ese sentido, la Fuerza del Pueblo, acabamos de concluir, de escuchar el discurso y ya estamos trabajando en esa respuesta que se dará. Ahora, en lo particular, y el tema que están tratando ustedes con Víctor, que es un ducho en la materia, de la reforma constitucional. Él resaltó la reforma constitucional más integral, más completa que se realizó alguna vez en la República Dominicana después de la constitución de Bosch. La de 2010. Claro. De 2010. Y yo te diría, ¿cuál es el objetivo de esta reforma de la Constitución? Que se persigue. Si lo que se persigue es garantizar que haya justicia independiente, bueno, entonces habría que ver cuáles son los puntos que se van a tocar. La Constitución es muy delicada. La Constitución no puede verse de manera ligera, de abrirla. Cuando tú abres una reforma constitucional, te pueden pasar por debajo de la mesa, y que me corrija Víctor, que es un legislador maduro en la Cámara de Diputados, que es complejo, es muy complejo. Si yo veo el Ministerio Público de hoy, veo el mismo Ministerio Público de Joaquín Balaguer. ¿Qué hizo el doctor Balaguer? En su momento persiguió al presidente Jorge Blanco y a todo su gobierno. Y aquí eso es lo que está pasando. Se está persiguiendo al gobierno anterior. Entonces, justicia independiente, bueno, entre comillas, hay que verlo. Porque no hay, si tú quieres atacar de verdad la corrupción administrativa, vamos a analizarlo todo, empezando por casa. Hay casos de corrupción señalados en el Vox Populi, en las redes sociales, en el mismo gobierno, que hay gente que lo que hacen es que dimiten del cargo, pero no los persiguen. Muy bien, usted renunció, pero no se le persigue. Entonces, si de eso se trata, entonces yo espero que esa propuesta del presidente de la República sea de una manera integral. También pienso que en un gobierno con tantas dificultades como la que tiene este gobierno, que desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, no entendió a qué vino a gobernar. El presidente de la República ahí vendió sueños hoy. Fíjense que el escenario que se monta y la mayoría de las instituciones que rindieron cuentas han gastado millones de pesos en presentar a los ministros. Eso no es posible en épocas de crisis, en épocas de dificultades económicas, en una época donde tenemos 225.000 millones de pesos de déficit, donde el déficit sobre nuestro Producto Interno Bruto anda por el 5%, ¿cómo es posible que usted esté gastando dinero para presentar en sociedad al propio presidente, que es el que debe liderar la campaña de autoridad, la campaña de que estamos en crisis? No estoy diciendo que no debió hablar, es un derecho que él tiene, que no es constitucional. El derecho de hablar hoy, fíjense que él no tenía la banda presidencial puesta porque no es constitucional que hablara, es un deseo de él y bien. 27 de febrero constitucional. Entonces, una reforma constitucional creo que es muy delicado. César, da la impresión, en principio dio la impresión de que la Fuerza del Pueblo estaba como un poco cercana, digamos, a esta gestión gubernamental. Antes de cumplir el primer año, entonces se percibe cierto distanciamiento. ¿Estamos en lo cierto? Y de ser así, Félix, ¿a qué se debe? La Fuerza del Pueblo fue en una coalición de partidos políticos a las elecciones municipales. Un asunto coyuntural, esa alianza coyuntural. Y terminaron las elecciones legislativas, ya ese pacto, ¿verdad?, va menguando. No fue un acuerdo exclusivo con el PRM y la Fuerza del Pueblo. Fue un acuerdo con más de 15 organizaciones políticas, el PQDC, el PUM, la Fuerza Nacional Progresista, al País. Un sinnúmero de fuerzas políticas que de manera estratégica se aliaron para obtener escaños, tanto en lo municipal como en lo senatorial. Y ahí inmediatamente terminó esa gesta electoral, ahí terminó ese acuerdo. Ahora, la Fuerza del Pueblo, liderada por Leonel Fernández, determinó que este primer año de oposición política debió ser prudente. ¿Prudente por qué? Porque la pandemia no es culpa del presidente Abinader ni del PRM. Es un elemento exógeno que ataca nuestro país como ataca los 5 continentes, algo nunca visto. Ahora, muy bien,
vamos a ser prudentes, hicimos sugerencias desde todas las secretarías de la Fuerza del Pueblo, economía, salud, educación, infraestructura, de todas. De asuntos laborales con el tema de los desvinculados, hicimos sugerencias. Ahora bien, no podemos permitir ahora que el gobierno de novatos siga improvisando y siga tratando de tirar fuegos artificiales para engatusarnos y pensar que todo está bien y no está bien. Y te pongo algo simple. ¿Cómo es posible, después del discurso que el señor presidente de la República da hoy mismo, él da ese discurso que parece un sueño de Disney World, cómo hoy mismo se introduce en la Cámara de Diputados una extensión del periodo de exención por 45 días? Si la economía está bien, según el discurso, si hay más de 400 proyectos de infraestructura que se están en desarrollo, si los planes sociales se van a aumentar, que es falso, totalmente falso. El promedio de asistencia social durante todos los gobiernos de los últimos 20 años ha sido unos 15.000 millones de pesos. Solamente aumentó con los planes fase 1, fase 2, fase 3, quédate en casa y para ti, y aumentó a la suma de 65.000 millones. Ahora mismo, hoy, y lo pueden buscar en la página de presupuesto, está en 12.000 millones. Es decir, que es falso que se está aumentando el gasto social. El gasto social se mide, y se mide en números porcentuales con respecto al presupuesto. De 46 puntos que era sobre la inversión en el gasto social histórica en la República Dominicana, hoy el gobierno que anunció, no sé si es de Suiza, el presidente de la República, está en 46.4. El logro ha sido aumentar en 0.04 décimas de % el gasto social, es decir, no ha habido ninguna mejoría. Entonces, hablar de meter una reforma constitucional en este debate es más fuegos artificiales. César. No es el momento. Y no hay razones para qué. No hay razones para qué. Tenemos muy poco tiempo, César. Debió haber dicho hoy es el César, compromiso que él hizo. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Las 3 causales, que no lo cumplió. En campaña dijo una cosa, hoy dice otra en el gobierno. Con el compromiso con la comunidad LGBT, que hizo un compromiso, tampoco lo está cumpliendo. A eso el presidente debió referirse el día de hoy. Bueno, gracias, César. Es precario el tiempo. Te agradecemos tu tiempo, que hayas compartido con nosotros, pasando un poco este balance al discurso del presidente en esta noche. Muchas gracias y feliz noche para ti. Gracias a ustedes, y esperen en las próximas horas, el discurso del presidente Leonel Fernández, hablando de manera profunda y contundente. Ya será mañana. El año de gestión del cambio, que es un cambio, y recordemos que el cambio también, que la reversa también es un cambio. Bueno, gracias reiteradas. El diputado tú me habías hecho una observación, sí, querido Víctor, sí. Querías calzar algo de lo que se refirió nuestro distinguido amigo César Fernández, pero aparte de lo que vas a decir, no sé si quieres formulárselo tú, Néstor, hablar de la correlación de fuerza que pudiera existir en el Congreso para la aprobación de una reforma constitucional. ¿Qué rol jugaría el Partido de la Liberación Dominicana en ese sentido? Porque hay interés en saber, porque ¿dónde están los votos? ¿Quién cuenta con los votos? ¿Cuenta el PRM con la mayoría para...? No, claro que no. Claro que se necesita 66%. Es una correlación. Entonces, no sabemos cuál es la posición todavía de la Fuerza del Pueblo. Si va... Y mira cómo está ahora, ¿verdad? Sí. Habló de un pacto, de un acuerdo que fue coyuntural, que terminó con la campaña. Palabra de César Fernández, que lo dijo ahora mismo. Entonces, ustedes que están en una condición ahora como de muchachita buena mocha, que hay que piropearla para conseguírsela, ¿y cómo tú manejas el tema de la correlación de fuerzas con miras a una posible reforma constitucional? Es imposible que la pueda imponer. Yo creo que lo que vimos mucho y nos criamos viendo la lucha libre, el presidente lo que acaba de dar una patada voladora. Exacto. El presidente lo que no quiere es que hablemos que él no ha cumplido su promesa. El presidente lo que no quiere es que diga que es lo que está prometiendo más de lo que ha incumplido. Habló de corrupción. Pero el presidente terminó hablando de los atletas y haciendo llamado. Entonces las medallas fue por el presidente. No, me refiero haciendo el llamado para esa concertación y esa unidad. Sobre ese todo puede calar realmente. Sobre todo,
en el tema del deporte, que quiso poner el ejemplo de las Olimpiadas, son proyectos a largo plazo. No se consigue en un año, yo creo que ser oportunista en ese sentido. Pero te perdí la corrupción, no tocó el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, César decía algo que yo quiero corregir a amigo, hermano, con muchos años del mismo partido, hijo del mismo líder, el profesor Juan Bosch, que hoy estamos en partidos diferentes. Mira, el tema de la corrupción, cuando hablaba, primero, el Ministerio Público, César, no es verdad que era el mismo de Joaquín Balaguer. El Ministerio Público empezó el cambio con la Procuraduría General de don Francisco Domínguez Brito en la presidencia del presidente Fernández, donde se empezó a tecnificar el Ministerio Público. Por eso hoy ustedes ven que ese mismo Ministerio Público que se fortaleció en los gobiernos de Leonel Fernández, del presidente Danilo Medina, son hoy los mismos que están persiguiendo las supuestas irregularidades de muchos funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Pero hemos avanzado realmente. Exacto, es lo que estoy diciendo, no es desde Balaguer, es decir, son de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y de esa grandiosa reforma del 2010. Ahora yo me pregunto, en una encuesta que acabo de ver, de los funcionarios mejor valorados ponen a la Procuradora General, que es ministra de Justicia, es decir, de los ministros de Luis Abinader. Entonces, hay una vinculación como la nombraron, por su valoración. Sin embargo, hay una persecución al ex procurador por corrupción, Jean Alain Rodríguez, en virtud al caso, sobre todo, al caso de la Victoria. ¿Qué hace? Perdón, es para terminar la idea. Sí. ¿Qué hace esta procuradora? Que hace 2 adendas a ese contrato de la Victoria y favorece de manera indirecta al ministro de la Presidencia. Yo quisiera ver... Ella ha dicho que la primera vez que saludó al presidente fue el día que se juramentó. No, entonces, no, porque ¿vale decir que es la ministra de Justicia de Luis Abinader? Sí, claro que sí. Hasta que no venga esa reforma. Simplemente es por la designación. No estoy criticando ni la designación ni a Miriam como funcionaria pública, a la cual tengo mucho respeto y admiración. Lo que te quiero decir, hay una voluntad mía de yo nombrar un procurador general y él nombró a Miriam, pero Germán, la procuradora general, la ministra de Justicia, pero hay un acto, porque yo te puedo poner lo que pasó con Macarruña y las 2 adendas que fueron... ¿Viste a Macarruña ahí? Sí, lo vi ahí, pero ahí hay un choque de intereses. Ahí si hubo corrupción para Jean Alain, tiene que haber corrupción para quienes la construyó. Pero yo me voy hacia atrás lo que dice César Fernández. Por ejemplo, en plena pandemia, la corrupción es negativa. Si se comete en una época de pandemia, es más negativa. Y si no se castiga, ¿hay corrupción en este gobierno? Pero claro, y bastante. Y te voy a dar el peor ejemplo de todos. El jefe de gabinete de salud pública renuncia con el famoso que fue por los medios. ¿Cómo se llama? Robinson Díaz, es diputado, amigo nuestro, sí. Pero déjame decirle por qué. Por el sobreprecio de las jeringuillas. En plena pandemia, él renuncia. Sin embargo, el presidente destituye, que también es de Santiago, al ministro de Salud Pública y nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué se ha investigado. Nadie sabe por qué no pasa al Ministerio Público la investigación. Pero yo te puedo hablar más de 30 o 40 casos que se están dando a diario. Y la corrupción de mi partido, partidos anteriores, del actual, del que venga, nosotros siempre vamos a estar en contra, pero que sea con la verdad, que no sea tuerta, que no solamente persiga tratar de denigrar la última presidencia, que fue la más productiva. Y quiero decirle, y aquí termino, al presidente Abinader, que trate de lograr los números de Danilo Medina. En su primer periodo, el presidente Danilo Medina, cuando se fue a presentar a reelegirse, ganó con un 62%. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano entendió que fue el mejor presidente que había tenido hasta la historia en ese momento. Bueno, cuando se tiene buenos tercios, el tiempo se va así. Sí, pero no le preguntaste a Carolina de la verja perimetral de que habló el presidente. Eso será ya para otro, harina para otro postal. Deberá ser en otro momento, te vamos a invitar para eso, porque el presidente habló de la verja perimetral en la frontera, con mucha tecnología y todo lo demás, pero tenemos un programa ahora que es... Dilo tú. ¿A quién le toca hablar ahora? Exactamente, porque el público acá no solo recibe, el público también tiene posibilidad de participar y eso es lo que va a ocurrir en resumen final ahora en los próximos resumen final cuando regresemos. Gracias a don Víctor, que dicho sea de paso no me ha autorizado, pero creo que es jefe de campaña Domínguez Brito, ¿verdad? Ajá. Soy director de la campaña, pero lo que más debió anunciar aquí es la invitación que le tenemos para Santiago. Sí, de eso hablamos fuera de cámara. Cierto, eso debe Carolina. Pero a Carolina Ramírez gracias por venir también. Gracias
gracias por venir y cuando lleguen a sus casitas sintonizan Tú Opinas para que escuchen la reacción del pueblo dominicano frente a sus exposiciones, porque ahora ellos van a acabar con ustedes o van a corroborar. Esa es la democracia. Gracias por invitarme. Nos vemos en breve, amigos. Bueno, feliz